Lógicamente, en primer término, pues agradecer la presencia de todos los que estáis aquí apoyando lo que es el mundo de las empresas de inserción, y esperamos que os resulte útil y práctica esta jornada que hemos organizado. También hay que agradecer, lógicamente, a Fundación Acción Social Católica, a Fundación CAE Acción Social Católica, que nos ha cedido este espacio donde poder juntarnos. Bueno, la jornada de creación de empresas de inserción y jornadas de emprendimiento para la inclusión se enmarca dentro del POISES, es decir, el Plan Operativo para la Inclusión Social y el Emprendimiento Social, que en estos momentos pues está ejecutando AREI, la Asociación Aragonesa de Empresas de Inserción. Es ya, digamos, la segunda edición, puesto que ya el año pasado y el anterior pues se vino desarrollando una iniciativa similar. De hecho, hace 2 años, más o menos para estas fechas, hicimos una jornada similar y, bueno, pues sí que tengo que comentar que estas jornadas, que pueden parecer, bueno, pues así un poco de relleno, pues en absoluto. La verdad es que creo que son jornadas exitosas y jornadas con resultados. Hace 2 años en AREI estábamos oscilando entre 9 y 10 empresas, dependiendo de los momentos, pues porque había una empresa que estaba que sí, que si no, al final perdió la calificación como tal. Y 2 años después de la puesta en marcha de estos POISES y de esa jornada y del trabajo que día a día realiza la estructura de AREI, representada pues por Marisa, Marta, Maribel. Lo cierto es que en estos momentos hay 12 empresas asociadas en AREI y nos consta que hay en estos momentos otros 2 o 3 proyectos en diversos grados de maduración, pero con fuertes visos de cuajar, al menos alguno de ellos, y de convertirse en empresas, y lógicamente esperamos que esas empresas pues tengan a bien el adherirse a AREI, que a día de hoy pues es la asociación que representa al 100% de las empresas de inserción que hay en Aragón. También es muy positivo que pese a las características especiales que tiene el territorio aragonés, donde pues Zaragoza funciona como una gran cabeza, se han creado empresas fuera de Zaragoza. En estos momentos hay empresas en Huesca, hay empresas en Alcañiz, hay una empresa que no sé si está ya en funcionamiento, pero si no le falta muy poco, pues en Teruel. Es decir, que poco a poco este modelo de emprendimiento pues se va extendiendo a todo lo que es el territorio, algo que lógicamente nos congratula, porque no se trata solo de resolver la situación que pueda haber en Zaragoza, sino que evidentemente en todo Aragón el modelo de emprendimiento que representan las empresas de inserción puede ser una solución muy adecuada para los problemas que existen. Las empresas de inserción, no voy a exponerlo porque lógicamente todos sabéis en qué consisten. Sí que creo que estamos viviendo en estos momentos un momento interesante, porque pues poco a poco en la sociedad se va abriendo camino ese modelo de emprendimiento social, ese modelo en el que la economía no es solamente producción pura de bienes y servicios al mejor precio, sino que la gente, los clientes, la sociedad, pues ya demanda también otros valores, que las empresas pues tengan una responsabilidad social, que atiendan al medio ambiente, que atiendan a las personas, y creo que en ese sentido pues las empresas de inserción pues somos un claro ejemplo de trabajo por las personas, de poner a las personas en el centro de nuestra actividad. Yo no voy a extenderme más, simplemente se trataba de hacer un poco una pequeña introducción. La jornada va a ser breve, pero esperemos que sea positiva e intensa. En primer lugar, tengo a mi izquierda a José María Lamana, quien supongo que todos o prácticamente todos conocéis como Chemari, que bueno, pues nos va a hacer un poco una exposición de lo que es la empresa de inserción como modelo de emprendimiento. Posteriormente, y en una segunda mesa, tendremos experiencias más prácticas, por decirlo así, de empresas de inserción que están actualmente funcionando. Y, bueno, pues lo que yo espero es que haya gente, que haya entidades que
valoren la empresa de inserción como un medio para continuar la actividad que ya están realizando. He de decir que no es una cosa fácil, es decir, si las empresas de inserción fueran un chollo ya habría muchas, ya estarían los bancos, si fuera realmente un sitio donde obtener dinero. Es un camino complejo, es un camino complicado, pero también es un camino, yo que lo llevo transitando muchos años, un camino que la verdad es que reporta muchas satisfacciones cuando te gusta trabajar para las personas y efectivamente ves que personas que lo podrían tener muy complicado salen adelante y se incorporan o reincorporan al mercado laboral. Yo, sin más, pues ya cedo la palabra a Txemari para que nos exponga un poco, pues eso, cómo es ese modelo de emprendimiento que representan las empresas de inserción. Hola, ¿se oye? Bien. Buenos días. Pues agradecer a Arey el tener la oportunidad pues, de contar un poco el modelo, pero os aseguro que lo voy a hacer desde una visión absolutamente personal y de lo vivido. Claro, cuando uno le llaman para una cosa de estas, se plantea, pero por Dios, ¿pero quién va a venir a una jornada de creación de empresas de inserción? Claro, porque uno tiene la sensación de que a estas cosas, una parte de este auditorio, seguro que sois personas muy buenas y que os preocupa mucho las personas que lo tienen más difícil. Y además estáis convencidos en que la gente puede tener una oportunidad y que esto del empleo realmente es una oportunidad para ellos. Y que, claro, pues posiblemente estáis en organizaciones o os estáis planteando organizar alguna cosa para esta gente. Pues, sinceramente, yo os recomendaría que no hagáis ninguna empresa de inserción. Si pensáis así, no hagáis empresas de inserción. También parte del auditorio. Posiblemente sois personas emprendedoras, que tenéis una idea de negocio. Posiblemente vislumbráis que existe una posibilidad de desarrollar un producto o un servicio que ahora mismo tiene mercado y que además es compatible con el tipo de puestos de trabajo que se generarían. Pues podrían caber puestos de trabajo de inserción y además, mirándolo de las ayudas que se tiene por ser empresa de inserción, pues la idea de mi negocio puede cuadrar. Pues os aconsejaría lo mismo que a los otros, que no montéis una empresa de inserción. 3 meses después de haberla montado os estaréis tirando de los pelos y estaréis abjurando de las subvenciones recibidas. Solo es posible plantearse una empresa de inserción cuando estas dos cosas van juntas y van juntas desde el principio. No es posible, si queremos hacer un proyecto de inserción por el empleo, hagamos proyectos de inserción por el empleo, pero que no estén metidos en el mercado. La Fundación Ozanan lleva 25 años, que se dice pronto, arreglando las fachadas y viviendas del casco histórico en convenio con el ayuntamiento. Eso no está en el mercado. La gente tiene un contrato de trabajo, pero no estamos compitiendo con nadie. Y ese proyecto tiene su finalidad y su función en esta vida, pero eso no es una empresa de inserción. Una empresa de inserción implica hacer algo que vamos a meter en el mercado y que lo vamos a meter para competir en el mercado, pero que lo vamos a meter a competir en el mercado con la finalidad última de lo de los puestos de inserción. No es un medio el ser empresa de inserción para sacar adelante mi negocio, pero tiene que existir modelo de negocio capaz de competir. Por lo tanto, al final lo digo porque en estas cosas casi siempre tienen que estar las dos patas, pero una suele pesar mucho más que la otra. Y entonces como que uno lo que se tiene que hacer mirar es la pata que pesa menos para ver si lo tiene realmente claro. Veréis que hablaré muchas veces de equilibrio. Una empresa de inserción, si hay un elemento fundamental, es cómo es capaz de equilibrar el tema de la necesidad de sostenibilidad económica de un proyecto económico y de un proyecto de empresa
con realmente cumplir su función fundamental, que es estar generando esos procesos y esos itinerarios con las personas. Y si solo tenéis claro uno de los dos lados, es mucho mejor que replanteéis la cuestión, ya sea hacia otro modelo de trabajo de inserción o ya sea a desarrollar vuestro proyecto empresarial, olvidándoos de esto, porque si no esto al final solo de verdad os generará muchos quebraderos de cabeza. Por hacer algo de historia, los que ya nos lo podemos permitir. Estábamos en el año 1000 y pico, con lo que como ahora estamos en el 2000 y pico, pues debe hacer unos 1000 años, había gentes como la Parroquia del Carmen, el Picarral, los de Lozanan, Adunare, que nos había pasado una cosa. Estábamos trabajando en esto de la inserción laboral, fundamentalmente desde el ámbito de la formación de personas que tenían especiales dificultades, y había personas que era muy complicado el enganche con el mercado laboral. Y por muy distintas vías fuimos encontrando espacios donde éramos capaces nosotros de generar esos puestos de trabajo trabajando para terceros. Ya fuera por relaciones en el mundo industrial y que por lo tanto se podía subcontratar una parte de un trabajo de una industria, y teníamos 4 puestos de trabajo para el programa de exalcohólicos de la Parroquia del Carmen, Adunare con los jóvenes, nosotros con los nuestros, Picarral dentro del trabajo que hacían con los borderline y esa gente que no tenía el certificado de discapacidad y por lo tanto no podían acceder a un centro especial de empleo y por lo tanto había que inventar algo para ellos. Y entonces empezábamos a generar puestos de trabajo dentro de con la gente contratada en la propia organización y facturando cosas muy raras, me refiero, que hacíamos para sostener esos puestos de trabajo. Mientras estábamos en esta, pasaron 2 cosas. Uno, por un lado íbamos conociendo proyectos de otros sitios donde esto se iba desarrollando, fundamentalmente los catalanes, los navarros, que venían, había distintos proyectos por ahí que venían trabajando, y dimos como suele pasar al final, con personas especialmente sensibles a esta cuestión dentro de la administración. Y estoy hablando de la prehistoria del INAEM, porque el INAEM todavía no existía. Estamos hablando de finales de los 90 y hablábamos con la Dirección General de Trabajo, que era José Luis Martínez Laseca, que el tema le interesó mucho, y puso a nuestra disposición a una jefa de servicio, que a algunos os sonará el nombre, que se llamaba Ana Bermúdez, que era una jefa de servicio de la Dirección General de Trabajo. Claro, luego fue durante muchos años la directora gerente del INAEM, y esto explica mucho de que tiene que ver con el apoyo del INAEM al proceso este. Empezamos a trabajar simultáneamente que están llegando las políticas activas de empleo a las comunidades autónomas. Llegan las políticas activas de empleo a Aragón y dentro de las políticas activas de empleo las de promoción. Y entonces el gobierno de Aragón, pues con todas estas reuniones que estábamos teniendo, desarrolla el primer decreto como tal que se hace en España de empresas de inserción y que sirve como modelo en ese momento para el resto de las comunidades autónomas. Luego ha habido muchos desarrollos en muchas comunidades autónomas, pero sí que hay que decir, porque a veces en Aragón esta cosa se nos suele olvidar, que en esta cuestión de las empresas de inserción fuimos pioneros, no tanto en desarrollar proyectos, porque es verdad que había en otros sitios que se desarrollaban, como hacer una regulación desde la administración para favorecer esta cuestión. Un paso también importante fue que en 1999, eso, hace 1000 años, sí que constituimos AREI, porque era necesario todas esas cosas que estábamos por ahí sueltos, constituir una plataforma que fuera ese interlocutor con la administración para trabajar conjuntamente el tema de esto, cómo se podía apoyar. Y se pone en marcha el programa Arinser. Esto del Arinser luego, si os vais metiendo en harina, os acabará sonando mucho, porque es el programa que tiene el INAEM para el apoyo de las empresas de inserción. ¿Qué decir un poco del Arinser? El Arinser tiene 4 patas, por simplificarlo.
Si alguien quiere detalles técnicos sobre la Arinser, hay gente muchísimo más cualificada que yo para poder responder. Pero básicamente la Arinser, y ya desde su nacimiento, tiene 4 patas. Una que tiene que ver con el tema del proceso de creación y puesta en marcha, y es subvenciones a la inversión. Lo digo porque esté claro, este era uno de los primeros elementos. Al final hacen falta perras para poner en marcha estos proyectos. Luego, el tema de cubrir una parte de los gastos de gestión de las propias empresas. La ayuda principal, que es la ayuda por los puestos de trabajo de inserción, que es, digamos, la chicha gorda de lo que es el Arinser. Y luego también una cuestión que se plantea desde el principio y que ahora esto de que la Administración subvencione teniendo en cuenta el cumplimiento de objetivos lo hemos oído mucho más veces, pero os aseguro que en los años 90 esto era absolutamente revolucionario. El que se pagara una subvención si se conseguía cumplir la finalidad del asunto, que es que los participantes en las empresas de inserción consiguieran insertarse en el mercado normalizado. Eso dicho hoy suena como hasta normal, dicho cuando se dijo, esto era la revolución. O sea que las subvenciones se iban a condicionar en función de si lo hacíamos bien o lo hacíamos mal. Habrése visto la cuestión. Bueno, pues yo creo que las cosas funcionaron. Y funcionar significa que, independientemente de lo que ha podido pasar con empresas de inserción concretas, básicamente el número de las empresas iniciales se han ido consolidando en el tiempo y han podido ir apareciendo nuevas empresas de inserción. Y esto creo que es el valor más importante de que sí que existe un mecanismo que en principio da cobertura a que estos proyectos puedan salir adelante. Otro de los retos que se plantearon en el arranque de esta historia, así en plan abuelo cebolleta, era que, claro, en Ozanan, un señor que estaba haciendo muebles para particulares era un trabajador de Ozanan y quien facturaba era la Fundación Federico Ozanan. Claro, una de las primeras cosas que se nos plantean es que sí, vale, pero que ese modelo no valía, que había que constituir empresas. Lo digo porque los proyectos son anteriores a las empresas de inserción. Las empresas de inserción primeras que se montan sobre actividades que ya se estaban desarrollando. Pero esto, imaginaros, entidades santas y beatíficas como mi fundación o las otras que he nombrado, plantearse que hay que montar sociedades limitadas y hay que empezar a montar consejos de administración. Estábamos hablando de un mundo raro, muy raro, para lo que era la dinámica lógica dentro del mundo asociativo, de fundaciones, tal. Pero bueno, todo esto se fueron pasos que se fueron dando y que se fueron superando. Fuimos haciendo esta transición a empresas. No era una transición sencilla, pero se fue dando. Se fueron cumpliendo estos requisitos y al final estábamos inscritos en un registro. En aquellos tiempos los proyectos de este estilo eran más de los que se acabaron constituyendo en empresa de inserción. Empresa de inserción era un término subjetivo. A partir del decreto Arinser, o sea, me refiero a cualquiera que tenía un proyecto donde tenía contratados a personas que desarrollaban una actividad, entendía que tenía una empresa de inserción. Claro, a partir de la puesta en marcha del Arinser, no, eso ya no es así. El tener una empresa de inserción es una cosa que queda tasada, tabulada, y hay que formar parte de un registro de empresas de inserción que tiene empresas que tienen como fin primordial, o sea, su finalidad de la empresa es la integración y formación sociolaboral de personas en situación de exclusión social. Por lo tanto, no es el apellido de mi actividad lo de ser de inserción. No soy una panadería de inserción. Soy una empresa de inserción que se dedica a la panadería, que no es lo mismo. Lo digo porque, como veis, estas cuestiones se van a entrecruzar, se entrecruzan todo el rato. Claro, y además estamos hablando de que esto es economía social, de que hay que dedicar el 80% de los beneficios, si los hubiere, a reinvertirlos en la actividad a reinvertirlos en la propia empresa. Por lo tanto,
hablamos de empresas que no tienen como finalidad principal el generar beneficio. Lo que quiere decir que estamos ya en un determinado lado dentro del mundo de lo que supone el sector empresarial, y es en el ámbito de la economía social, con unas peculiaridades muy determinadas, pero que estamos en ese ámbito, que dentro de la empresa hay que lo del itinerario de las personas y su inserción laboral no se puede dejar a la buena suerte, sino que hay un trabajo específico que tiene que ver con esta cuestión. Y un tema que ha sido un auténtico quebradero de cabeza desde el principio. Y es que hablamos de que fundamentalmente, y luego hay matizaciones sobre esta afirmación, estamos hablando de empresas de tránsito. De tránsito quiere decir que estamos hablando de que son empresas para que las personas pasen por este proceso y eso les ayude en su itinerario personal. Y ya sabemos que hay personas que el proceso, por su situación, no puede acabar en su inserción en el mercado normalizado. Y que, por lo tanto, esto siempre ha sido uno de los elementos de trabajo aquí. Es verdad que hay excepciones, se valoran excepciones dentro de la regulación, pero tenemos que tener claro que fundamentalmente estamos hablando de que las empresas de inserción son espacios que forman parte de un proceso, no son espacios de llegada y de finalización. Y que, claro, al menos en los primeros años tiene que haber un 30% de personas de inserción y luego tiene que haber más de un 50%. Cuando uno no se ha aproximado suficientemente a esta realidad y le cuentas esto y dices, hola, pues hombre, pues es una empresa de inserción, pues la mayoría de los trabajadores tendrán que ser de inserción, si no, ¿para qué hacemos la empresa? Claro, al final, para que pueda haber trabajadores de inserción, en función del tipo de actividad que yo desarrolle, el número de personas no de inserción que puedan dar cobertura a sacar ese trabajo, a veces el llegar a estas cuentas no es tan sencillo. Cuando uno se plantea lo de cómo esta oportunidad de emprender en una empresa de inserción, en esa visión, lo que os decía al principio, si uno tiene una visión desde lo social y no tiene la visión económica, sino ya se me ocurrirá una actividad económica, no te metas. Y si tiene una visión desde el lado económico y creo que me pueden encajar puestos de inserción, no te metas. En la visión necesariamente tienen que estar incorporados los dos elementos desde el minuto 1 de esta cuestión. Porque al final, en mi idea de negocio, debo de tener una idea de negocio que debe de ser coherente con mi objetivo fundacional como empresa de inserción, que es la inserción laboral. Es que puedo tener una idea súper chula de diseño gráfico web, no sé qué, con inteligencia artificial, y creo que puedo colocar unos puestos de trabajo de empresa de inserción no sé cómo, pero esa gente no va a trabajar de esto y en el fondo no va a hacer ningún recorrido ni ningún itinerario. Es que desde el minuto 1 mi idea debe de tener en cuenta que la gente que trabaje aquí está haciendo un itinerario hacia. Y por lo tanto es hacia el mercado normalizado. Y por lo tanto quiere decir que existe mercado normalizado. Me decían del ayuntamiento, hay un proyecto muy chulo de unos mediadores, que además es personas de inserción tal no sé qué, con el tema de la caca de los perros, o sea, que van por los parques y pues para hablar y mediar con la gente que lleva perros, para que la gente lleve la bolsita, tal, esta cuestión. Claro, me decían, claro, pero es que ahora queremos que esta gente se coloque. Digo, a ver, ese puesto de trabajo no existe. No hay mediadores de caca de perro, empresas que se dediquen a la mediación con los ciudadanos, que o se enfoca esto de otra manera y hacen otro proceso. Además de ese trabajo, hacen otro proceso. O sea, si nosotros pensamos, cuando tenemos la idea de la empresa de inserción, tiene que ser una actividad, que sea una actividad que luego existe mercado laboral, no solo mercado, existe mercado laboral, si no, no hay proceso de inserción. Y tengo claro esa historia y tengo la idea. Transformar la idea en plan de negocio no es tarea fácil
Y es más fácil tener una idea que tener un plan de negocio, pero es verdad también que si se tiene la idea, lo del plan de negocio, existen apoyos para poder acabar teniéndolo. Entre ellos, y claramente en este caso, AREI. O sea, me refiero, dentro de las actividades de AREI, es cómo convertir a una gente que es maja, pero además tiene clara una idea de negocio, el cómo convertir eso en un plan de negocio. Están las cámaras de comercio, o sea, hay recursos, hay bastantes recursos para que para el tema de emprendedores, si alguien tiene una idea, cómo convertir esa idea en plan de negocio, usarlos. No deis por hecho que con las 4 ideas que tiene uno acaba teniendo un plan de negocio que sea coherente. Yo aquí sí que recomendaría el tema de, si uno tiene ideas, acudir y acabar teniendo un plan de negocio. Es que el plan de negocio es un elemento también, creo que absolutamente fundamental. El producto o servicio de nuestra empresa de inserción, claro, yo digo, el objeto principal es la inserción de la gente. Y digo también, pero nuestra empresa se tiene que poder definir por su producto o servicio. Si a mí me preguntan, que tenéis una empresa de inserción tal, y qué bien, ¿y qué hacéis? Y yo respondo, ¿insertar a la gente? Que no, que te he dicho que qué hacéis. ¿Vale? Lo que quiere decir que tenemos que tener, un producto o servicio explicable. No generamos unos puestos de trabajo ahí, no sé cómo, tal. No, nosotros tenemos que ser capaces de definir nuestra empresa de inserción. Mira, nosotros tenemos una empresa de confección que además somos especialistas en el ámbito de la ropa laboral y tenemos una relación calidad-precio muy competitiva en el mercado. Vale, así explico lo que es mi empresa de inserción. La tengo que poder explicar por el servicio y producto que hago. No porque he encontrado 2 puestos de trabajo medio cautivos y eso es lo que me ha servido para tener la forma de empresa de inserción. No, al final mi empresa se tiene que poder explicar como cualquier otra empresa. Y cuando uno le preguntan a Endesa a qué se dedica, vaya ejemplo, no, a la panadería Pérez, ¿a qué se dedica? Te lo puede explicar perfectamente. ¿Cuál es? A lo que se dedican. Y por lo tanto, nuestra empresa de inserción tiene que poder ser explicable. Lo digo porque las entidades a veces tenemos la capacidad de hacer cosas bastante originales y te preguntan a qué se dedica tu empresa de inserción y si tienes que estar más de un cuarto de hora para explicarlo, vamos mal. Otro elemento que creo que es relevante es la relación entre la empresa de inserción y la entidad, o entidades en su caso, normalmente entidad promotora. Normalmente estamos hablando de una entidad social que tiene su cultura y su funcionamiento. Y de repente a esa entidad social le nace un hijo, que es la empresa de inserción. Bueno, pues el cómo se relaciona esto, no hay nada escrito, y lo que yo creo que sí que tengo claro después de todos estos años que han pasado, es que todas las soluciones son buenas. Yendo desde un extremo, y es que la empresa de inserción no deja de ser un proyecto dentro de la organización y que, por lo tanto, toda su estructura es la estructura central es la estructura de la propia organización, al extremo contrario, donde la empresa de inserción es un elemento completamente independiente que se relaciona con la entidad una vez al año en el Consejo de Administración para aprobar las cuentas. ¿Es mejor un sistema u otro? No, depende de la cultura de cada uno de los sitios y de los planteamientos que se haga cada uno. Y añado, y también es posible el tránsito a lo largo del tiempo. El tránsito normalmente suele ser hacia la independencia, pero eso, cada proceso lo tiene que parir la propia organización que está pariendo la empresa de inserción. Y como lo de los hijos, lo normal es que al principio esté absolutamente integrada dentro de la organización y si eso funciona muy bien así, ¿para qué lo vas a tocar? Y en otros casos es muy bueno y muy sano para el proyecto de empresa de inserción el que se vaya,
funcionando de manera completamente independiente a la entidad. Ya digo, ¿cuál es la mejor solución? Pues la que mejor funcione y que depende de un montón de factores. Otro elemento muy importante, obviamente, es el ámbito de la gestión de los recursos humanos. Claro, pues si es una empresa que tiene como finalidad fundamental el tema de cómo hace un proceso con sus propios recursos humanos, pues evidentemente el tema de los recursos humanos es una cuestión que es en todas las empresas. Es un tema fundamental, pero aquí es que es el nudo gordiano del asunto. Y esto es complicado. Esto es complicado porque sí que hay que cambiar algunas maneras de entender la cosa. Cuando se monta una empresa de inserción, puede que la monte gente que viene de la propia entidad social y de proyectos de inserción no sé qué. Puede que se fiche a gente que viene del mundo de la empresa, del sector en el que nos vamos a dedicar y vamos a desarrollar la actividad, y vienen con su idea de cuál es su experiencia dentro del mundo de la empresa. Y hay que conseguir un equilibrio y un híbrido entre muchas cuestiones. Estamos hablando de una empresa, estamos hablando de que a la gente le hacemos un contrato laboral y que, por lo tanto, le vamos a poner todas las obligaciones que tiene un trabajador, todos los derechos que tiene un trabajador. Ponerle los derechos no es tan sencillo, ¿eh? Cuando uno es un alumno de un curso o de un programa así, prácticamente no tiene ningún derecho. En el momento que le hacemos un contrato de trabajo nos puede empezar a tocar las narices por 17 sitios. Y esto hay que asumirlo también. Y esto juega en la partida. O sea, me refiero que estamos hablando de tener trabajadores. Y por lo tanto, con toda su carga de derechos y de obligaciones. Y en el tema de las obligaciones, pues hay alguna gente con la que resulta mucho más fácil este proceso de integración, vamos a decir, en esas obligaciones mínimas, y hay gente que para poder llegar a eso requiere de un proceso. Por lo tanto, hay otra palabra fundamental, flexibilidad. Hay con gente que no le podemos aplicar las mismas normas en el primer mes que está trabajando con nosotros que las que tenemos que aspirar a ponerle cuando lleve 6 meses. Por lo tanto, tendremos que entender que mucha gente va a transitar por la empresa de inserción y las reglas del juego, habrá algunas reglas que lógicamente son desde el primer día, pero habrá reglas con las que tendremos que acompañar el proceso de las personas. Porque como pongamos todas las reglas el primer día, no va a valer para determinado perfil de personas. Luego está el tema de la formación. Un tema de formación que tiene una parte de formación propiamente dicha, de cómo hacemos procesos formativos específicos con gente para completar aquello que posiblemente dentro de su actividad laboral no van a adquirir y necesitan adquirir para poderlos meter dentro del mercado normalizado. Y es muy relevante entender que la propia actividad profesional productiva de trabajo, entenderla también como proceso formativo. Y hay que encajar todas estas piezas. Nuestra dinámica de trabajo no puede obviar que necesitamos que nuestros trabajadores, cada mes que pasa, estén más cualificados. Os aseguro que esto suena, dice, claro, hombre, esto es absolutamente perverso. ¿Por qué? Porque hemos hablado de que pasar por una empresa de inserción es por un tiempo. Esto significa que cuando un trabajador llega a ser productivo después de todo este proceso, la idea es que se vaya y vuelva a tener otra persona mucho menos productiva. Y esto lo tengo que tener dentro del planteamiento que yo hago. Mi proceso formativo, cuando lo hace una empresa normal, por entendernos todos, su proceso formativo lo que pretende es tener a los mejores profesionales posibles. ¿Por qué? Porque así su empresa a medio-largo plazo será mucho más competitiva. Nosotros estamos condenados, esto es lo de Sísifo, que va subiendo la piedra y cuando llega arriba se cae y tiene que volver a empezar. Esto es lo de la formación de la gente en las empresas de inserción, exactamente eso.
Nosotros tenemos que tener integrado dentro de nuestro trabajo en la empresa de inserción todo este proceso para conseguir que nuestros trabajadores sean lo más eficientes, productivos y formados posibles y lo más adaptados al sector en el que están trabajando para que acaben trabajando con la competencia. Y nosotros volvemos a tener a los que no. Y esto forma parte de la esencia fundamental de una empresa de inserción y, por lo tanto, lo tengo que contemplar desde el día 1 en mi plan de negocio. Estos procesos de aprendizaje de la gente. Y encima va y se puede. Y luego hay otra parte de la gestión de los recursos humanos que no es menos importante. Lo digo porque, claro, esta es la específica de las empresas de inserción. Pero es que hay otra parte de la plantilla de la empresa de inserción de la que normalmente hablamos poco. Y es esa parte de la plantilla que no está de rotación. Son los que saben. Los oficiales que controlan los procesos, productivos. Esa gente que está acompañando a estas personas. Y necesitamos hacer un doble trabajo con estas personas. ¿Por qué? Porque necesitamos que nuestras empresas sean competitivas. Y para eso, igual que el resto de las empresas, necesitamos formar a nuestra gente para estar manejando los mejores, maneras de hacer dentro del sector y de la actividad que yo desarrollo. Por lo tanto, me tengo que preocupar de la formación también de mis oficiales, de mi plantilla estable de la empresa de inserción. Pero es que además a esta gente le pedimos que haga un doble trabajo, porque es que además tienen que acompañar a la gente que está a los trabajadores que tengo que están en los procesos de inserción. Y para eso también tengo que formar. Porque normalmente estos profesionales no me los voy a encontrar en el ámbito social. Alguna vez, pero es muy raro, alguien del ámbito social que tiene una experiencia, habilidad, no sé qué tal, se pone a cargo de la parte productiva. Pero la mayoría de las veces estas personas que desarrollan esa actividad productiva me las voy a encontrar que provienen del sector del sector laboral en el que estoy trabajando. Lo que quiere decir que necesariamente tendré que hacer un trabajo con ellos a nivel formativo para que esta labor, que va implícita dentro de su mismo trabajo de acompañamiento, la puedan hacer. No lo han hecho nunca. Les pedimos cosas muy raras. Les pedimos flexibilidad a cosas que vienen de estar 20 años en una empresa que por la mitad de eso estaba de patitas en la calle. Y aquí le estamos explicando que tenemos que intentar mejorar un poco esta cuestión y vamos a intentar que el mes que viene vaya mejor. Y a la vez le vamos a pedir resultados, porque además nuestra empresa tiene que ser competitiva y sostenible. Le pedimos muchas cosas. A la gente que está en primera línea, directamente con la gente, les pedimos muchas cosas y creo que también es muy importante el cómo cuidamos los recursos humanos estables de la empresa de inserción. Y esto, pues como todos los demás. Otro asuntillo, no menor, la parte comercial. Hago un producto, desarrollo un servicio y lo tengo que vender, como todos en estas cosas. ¿Y yo qué vendo? ¿Mi producto y mi servicio o la gran labor social que estoy haciendo? Tampoco tiene ninguna solución. Prefiero que cada uno tiene que solucionarse la suya. Lo que a lo largo del tiempo vamos teniendo claro es que tenemos que tener mucho cuidado en intentar vender las empresas de inserción como gente muy maja, que trabaja con gente que está fatal. O sea, nosotros nos dedicamos a las reformas y le estamos diciendo que vamos a meter en su casa para arreglar el baño a un señor que está fatal, como elemento de que me llamen a mí para que le arregle el baño. Pues hombre, algún santo varón y santa señora hay por ahí, pero los justos. Por lo tanto, el trabajo comercial que yo tengo que hacer es que tengo que ser capaz
de posicionar mi empresa en el mercado en el que esté desde lo bueno que tiene mi empresa, desde mi relación calidad-precio, desde el trato con el cliente, desde mi seriedad, desde mi profesionalidad. Mi empresa la tengo que vender de cara al producto y servicio, la tengo que vender necesariamente desde el lado de que yo estoy vendiendo profesionalidad, competencia, de que soy una empresa competitiva y con una buena relación calidad-precio. Y luego esto solo al final, además, qué gran labor se está haciendo con eso. Porque si yo intento vender mi empresa desde el lado de la gran labor social, oye, ¿se puede dar algún donativo? No, contratar no, pero ¿se puede dar algún donativo, alguna cosa? ¿Qué labor hacéis? Y estamos hablando de que esto es una empresa que tiene que trabajar en el mercado. Y aquí cada uno encuentra el equilibrio donde lo puede encontrar. Lógicamente no hay ninguna, como en casi nada de esto, hay ninguna solución. Respecto a la producción y la prestación de servicio, hay otro tema puñetero de narices. Resulta que estamos en un sistema de economía de mercado, por lo tanto, donde funciona la competencia, por lo tanto, las empresas que se dedican a las cosas que me dedico yo son mis competidores y peleamos por el mismo mercado. ¡Joder! Pues son las empresas donde necesito llevarme muy bien con ellas para poder colocar a mis trabajadores. Porque claro, lo normal es que mis trabajadores se acaben colocando en el sector en el que estoy trabajando. Otro tema que tampoco tiene solución, cada uno se lo monta como puede. Pero lógicamente no es un tema sencillo. No es un tema sencillo y aquí yo sí que querría meter algunas cuestiones. Lo digo porque en esto de las empresas de inserción al final está ahí en medio. Y es que yo creo que nosotros prestamos una labor para el conjunto de las empresas del sector. Porque como nosotros, la gente va a pasar por nosotros, pero no nos lo vamos a quedar, quiere decir que estamos haciendo procesos de formación y aprendizaje con profesionales que van a acabar en el sector, que van a acabar en nuestras empresas competidoras. Por lo tanto, cuanto más podamos poner en valor con las empresas con las que estamos repartiéndonos ese mercado, ¿cuál es una de las funciones fundamentales que tenemos nosotros? Que va a ser poder proveer a empresas del sector de personas formadas, muchísimo mejor. Lo digo porque esto evidentemente es un argumento para atenuar el tema de la competencia. Porque no olvidemos que hay una espada de Damocles que pesa sobre nuestras felices cabezas y que se llama, dos palabras, competencia desleal. Muchas de las empresas entienden que con las subvenciones que recibe una empresa de inserción está en el mercado en una situación de ventaja respecto a lo que es una empresa convencional. Cuando nosotros sabemos que las subvenciones lo que acaban cubriendo es precisamente todo esta, digamos, falta de capacitación y este proceso de aprendizaje que tiene que hacer la gente. Pero esto se explica difícil. Muchas veces hay gente que simplifica el problema en tú tienes un montón de subvenciones y estás ofreciendo un precio más barato que yo. Por lo tanto, yo también tendré que saber que no puedo utilizar mi subvención para poner precios por debajo de los que se pueden poner en el mercado. Que tengo que ser competitivo, pero no me puedo aprovechar de una determinada situación para reventar un mercado. Entonces, ¿dónde se pone uno en todo esto? Donde pueda. ¿Dónde está el equilibrio perfecto en cómo me relaciono con las empresas de mi sector y cómo las empresas de mi sector entienden que es razonable que yo tenga un espacio y que además cumplo una función para el propio sector? Pues esto, día a día, guerra a guerra, relación con relación. No hay ningún argumento. Lo único que pretendo es, digamos, poneros aquí encima toda la problemática que sí que se genera alrededor de toda esta cuestión y que es muy importante que tengamos en cuenta, porque si obviamos estas cosas, si os lo cuento es porque de todo lo que hemos tenido que sufrir, lógicamente, y uno, lógicamente también con el tiempo, va intentando aprender a
buscar esos puntos de equilibrio donde al final nos tenemos que manejar. El área económico-financiera. Pues en una empresa de inserción, como en cualquier empresa. Yo aquí, fijaros, marcaría dos peculiaridades que creo que a la hora de gestionar el área económica financiera tenemos que tener claras y que quizás sí que son distintas a las de cualquier empresa, porque las de cualquier empresa, esas poner todas. Las subvenciones y el perfil de nuestros trabajadores. Las subvenciones. Mirad, dentro de lo que es la parte de ingresos de una empresa de inserción, las subvenciones, y con esto que hablábamos del programa Insert, hombre, pues ocupan una función que no es tan menor. Al final es un porcentaje de los ingresos relevante. Y las subvenciones tienen fundamentalmente un problema, y es que generan un problema de tesorería. O sea, las subvenciones no las tenemos cuando tenemos que hacer el gasto, la tenemos mucho después de haber realizado el gasto. Esto aquí veo gente de la empresa de inserción que asienten esta dificultad y que, por lo tanto, yo en mi plan de negocio no es que no tenga que tener en cuenta las subvenciones. Estas subvenciones forman parte de nuestra actividad. No es eso que se dice muchas veces en el ámbito empresarial de no, tú tienes que hacer que tu empresa sea sostenible y si luego coges alguna subvención, pues bien, no. Hay veces que en función de la actividad que hago, si no tengo en cuenta estas subvenciones, una empresa de inserción no es sostenible directamente. Pero tengo que tener en cuenta cómo tengo un plan de tesorería que sea capaz de soportar una situación donde las subvenciones me van a venir mucho después de cuando yo he realizado el gasto. Y por lo tanto, en los planes económicos financieros, mucho cuidado al tema de la tesorería. Y esto va cuando os hablaba del perfil de las personas. Y es que tenemos que ser muy responsables con el tema de que si estamos trabajando con personas que vienen de situaciones muy vulnerables, su capacidad de resistencia a no cobrar la nómina es ninguna. Y encima los hemos dejado sin el IAI, por cogerlos en la empresa. Mucho cuidado a poner en marcha proyectos empresariales de empresa de inserción que a los primeros que dejan tirados, no con mala fe, sino porque no han podido, es a los trabajadores. Porque es que estamos hablando de una gente que es que este mes, bueno, pagaremos media nómina el día 15 del mes que viene, no os preocupéis, ya volveremos a pagar, que la capacidad de resistencia de las personas que estamos cogiendo para trabajar y que han dejado de tener ayudas para pasar a trabajar aquí, no se pueden permitir esto. Por lo tanto, la responsabilidad que tenemos en esta cuestión creo que es mayor también y que, por lo tanto, tenemos que tenerlo en cuenta. Nos tenemos que cubrir, al menos en el tema de poder pagar a nuestros trabajadores más vulnerables, porque no tienen ninguna capacidad de aguantar cosas que en la puesta en marcha de una empresa, 3 socios, nos montamos una empresa, el primer mes no cobramos, casi que lo dábamos por supuesto, ¿vale? Y encima ya habíamos pensado que íbamos a aguantar, estar 3 meses hasta que pudiéramos recibir alguna perra, no sé qué. No, si montamos una empresa de inserción tenemos que contar que la gente, al menos los de inserción, tienen que poder cobrar bien desde el primer día. Y, por supuesto, no hacer ninguna pirula con la seguridad social y esas cosas. Pero bueno, eso lo doy por hecho. ¿Cómo tiene que ser un señor o señora que dirige una empresa de inserción? Esto de la administración y dirección de la empresa, pues tiene que ser un señor equilibrado. O una señora equilibrada, que tiene que ser capaz de generar la presión suficiente en el funcionamiento de la generación del producto y servicio en la empresa para que la empresa funcione y sea sostenible, pero tenga clarísimo desde dónde lo está haciendo y cuál es la finalidad última que tiene el trabajo que está realizando. Y quien ha puesto a ese señor de jefe de eso, tiene que entenderlo también. Lo tienen que entender los dos. Lo tiene que entender el que lo está haciendo, si no vamos mal, pero lo tiene que entender a la hora de pedirle cuentas a ese señor,
lo tiene que entender también quien lo ha puesto ahí y tiene que saber qué cuentas son las que le tiene que pedir. Porque esto es guay, pero si da pérdida nos ponemos todos muy nerviosos. Y entonces tenemos que tener todos claras las cosas también de lo que estamos haciendo. ¿Hacia dónde puede tirar esto de las empresas de inserción y cuáles son los caminos que se pueden ir abriendo? Aquí hay un elemento que yo creo que es importante y es el tema de las alianzas. Tenemos que saber en qué mundo vivimos y es un mundo complejo. Y hablamos de que una empresa de inserción forma parte de la economía social. La economía social es una cosa muy grande y muy complicada. Lo digo porque la economía social está formada desde por las cooperativas, las sociedades anónimas laborales, las cooperativas agrarias, cosas que tienen cosas que ver, pero distan mucho de lo que estamos hablando. Pero como nosotros estamos hablando de una actividad sin ánimo de lucro, estamos hablando de que no solo formamos parte de la economía social, sino que dentro de la economía social formamos parte del tercer sector, entendido como el sector que desarrolla una actividad que no tiene como finalidad la generación de beneficio. No es esa nuestra finalidad. Por lo tanto, las empresas de inserción, una empresa de inserción estaría dentro de la Asociación Aragonesa de Empresas de Inserción, probablemente no es obligatorio, pero lo normal es que si uno hace una empresa de inserción quiera estar en donde se representan las empresas de inserción, que a su vez eso forma parte del tercer sector, que es el que no tiene ánimo de lucro, y al final eso también forma parte de una cosa que es mucho más grande, que es la economía social. Y cada cosa de estas tiene sus plataformas. Tal. Por lo tanto, una empresa de inserción no es un bicho raro perdido, sino que es una cosa que al final está dentro, integrada, dentro de unas redes de alianzas. Alianzas que deben de servir para apoyarnos mutuamente. Y cuando digo para apoyarnos mutuamente, quiere decir que cualquier entidad dentro de la economía social, a la hora de comprar productos y servicios, debería de valorar que si alguien es de la economía social, darle un plus respecto a todas estas cosas, porque al final, cuidado, la economía social mueve un mogollón de la leche. Lo que quiere decir que la economía que se genera dentro de las propias entidades que forman parte de la economía social no es desdeñable. Y una empresa de inserción forma parte de ese conglomerado. Alianzas entre empresas de inserción, ya más bajado y aterrizado a lo micro. Esto es importante. Esto es importante porque a veces hay empresas de inserción que nos dedicamos a lo mismo. Esto debe ser medio delito, lo que voy a decir. Pero, hombre, hay que repartirse un poco el mercado. No meternos el dedo en el ojo continuamente entre nosotros. Yo creo que hay una ley que prohíbe hacer estas cosas. Pero creo que desde el sentido común sí que hay una colaboración, o la hay, de hecho, de facto, hasta ahora, hay una colaboración entre las empresas de inserción, donde entendemos que colaboramos y que, por lo tanto, aunque algunas veces competimos y no pasa absolutamente nada por competir por un determinado trabajo, que tampoco vamos a demonizar la competencia, pero también es cierto que si se compite, digamos, en absoluta igualdad de tal, ¿vale? Y se intenta trabajar desde esa lógica. Y es verdad que como las empresas de inserción salen de entidades sociales, podemos ampliar todos esos mecanismos de colaboración también al conjunto de las entidades sociales que están ahí. Y os hablaba antes también de las alianzas en el sector. Nosotros al final nos podemos aliar con el sector. Aunque compitamos con el sector, nos podemos aliar con el sector. Tenemos una función que también apoya al propio sector productivo en el que estamos trabajando, facilitando trabajadores formados y cualificados que están ahí. Por ir acabando ya. La mejora de la competitividad en nuestras empresas. Esto a veces encaja un poco raro, ¿no? Porque como estamos tan centrados en que no, nuestra actividad es ayudar a la gente y tal, nuestras empresas necesitan ser competitivas. Y diría más.
para compensar las dificultades que generan los procesos de inserción, deberían de ser más competitivas que el resto. Temas como nuevas tecnologías, como utilizar la última técnica del no sé qué, tal. Es que a veces parece que como trabajamos con gente pobre, tenemos pobres empresas. No, necesitamos empresas lo más competitivas posibles, porque al final estamos hablando de que estamos compitiendo en el mercado. Por lo tanto, no olvidarnos de la necesidad de dedicar recursos a que nuestra... Y porque esto no es solo querer, es que hay que dedicarle recursos a hacer que nuestras empresas, día a día, como hacen todas las demás, tienen una línea de trabajo que es incrementar su competitividad. Y esto tiene que ver con nuestros procesos productivos, con aprender tal, con ir a ferias, con ir a conocer la máquina del no sé qué o a la empresa no sé cuántos. Y esto siempre nos viene fatal, porque siempre pasa lo más importante de esto el día que más trabajo teníamos. Pero esto es muy importante, lo digo porque si nos saltamos esto, pues mal. Y luego está el tema de los nuevos yacimientos de empleo. Estamos en un mundo cambiante, donde surgen nuevas oportunidades y donde desaparecen cosas que hasta ahora eran un camino lógico, razonable y que llevaba 1000 años funcionando bien. El mundo cambia, tenemos que ser capaces de cambiar con él. Pero también es verdad que yo os diría de que con prudencia, porque posiblemente muchos de los nuevos caminos que se abren no son precisamente a día de hoy, no están lo suficientemente maduros como para poder acudir allí con un proyecto de este estilo. Lo digo porque también hace falta no meternos en aventuras que no tenemos nada claro cuál es la posibilidad que tiene. Esto nos pasa en el sector comercial muchísimo. Se ponen de moda los cigarros esos que echan vapor y se montan 80 tiendas en Zaragoza de eso. Este sería el ejemplo de tipo de perfil que no hay que acudir con una empresa de inserción. Es que no sabemos si dentro de 2 meses efectivamente han cerrado 75 de las 80 tiendas de cigarro de vapor. Lo digo porque a veces la atracción de lo nuevo y de que eso va a ser el no sé qué, bueno, pues también hay que tenerla clara. Porque sí que es verdad que no somos unos emprendedores a título individual, que estamos generando una oportunidad para personas que no han tenido muchas y que hay que intentar afinar lo más posible y en esto ser un poco amarrateguis en el sentido de no meter a la gente en una aventura que si yo me meto, pero es que estoy metiendo a gente conmigo. Y entonces creo que es un elemento que hay que cuidar, pero no desdeñar en absoluto todo lo que tiene que ver además con el mundo medio ambiente, tal, no sé qué, que posiblemente abrirá muchos puestos de trabajo y posiblemente muchos puestos de trabajo muy adecuados y compatibles con determinados perfiles de situaciones y de personas que los puedan desarrollar. Y además estar siempre pendientes, porque una cosa es que mi empresa se dedica a la inserción. Por lo tanto, si puedo encontrar una actividad complementaria a la que hago, otra no sé qué, estar siempre pendientes a otras posibilidades. Porque posiblemente lo que hago hoy, dentro de 15 años, ya no lo podré hacer. Por lo tanto, tendré que estar siempre pensando en cómo generar nuevas oportunidades. Y poco más o menos es lo que os tenía que contar. Con lo que, si queréis hacer así alguna pregunta, comentario, maledicencia, lo que consideréis oportuno, es el momento de hacerlo. Pues ya está. Pues muchas gracias, Txemari, por tus palabras. Gracias por tus palabras, que nos han quitado 3 o 4 empresas de inserción que iban a salir de aquí y que ahora se lo van a replantear. Pero bueno, creo que ha sido muy... Sí, tenemos a alguien que quiere preguntar. que no
fuese 3.000 euros. Es un proceso en el que lo que vas a generar son salarios, ¿no? Cuando entiendo que además del promotor en un momento determinado pues encontrar accionistas que se apunten a ese proyecto y además benefactores que otra cosa. ¿Por qué no tenemos? Esa sería una primera pregunta que entiendo que no hay ningún problema. En segundo lugar, es un poco el tema de la seguridad jurídica, ¿no? Es decir, desde la experiencia que tenéis, ¿cómo lleváis el tema, por ejemplo, del incremento del salario mínimo interprofesional? Son empresas complicadas en el que quieres ser competitivo, tienes que mantener a las personas que se van a insertar más profesionales que les tienes que dar, digamos, una remuneración adecuada para que no se vayan a la competencia. Tengo esa inseguridad, me suben el 23% salario mínimo interprofesional más las cotizaciones consiguientes. Otro punto importante que os tomo en el tema de los recursos humanos, cómo se vincula la relación entre las personas que están en un proyecto de integración social y los profesionales que tienen que mantener el nivel de la empresa. Y las relaciones a veces no necesariamente, incluso en organizaciones sin ánimo de lucro, que tienen voluntarios y personas asalariadas, pues muchas veces las relaciones no son las más adecuadas. Eso es para empezar, sin problemas, pero simplemente como puntito desde vuestra experiencia, cómo solventáis ese año, 2 años, en los que se generan pérdidas y no tienes la subvención inicial, por una parte. Claro. Punto 2, cómo esa inseguridad jurídica que ahora nos sube un 23% y hay proyectos de subir el salario mínimo profesional, cómo afecta a estas empresas. A estas empresas, me imagino que de manera más importante que a las que sí tienen ánimo de lucro y a lo mejor tienen el capital social o los recursos financieros suficientes. Yo voy a tercera cualquier relación, o cómo se ve la relación personal entre trabajadores. Muy rápido. Vamos a ver, todas las entidades que han puesto en marcha, hasta donde yo conozco, hay fórmulas mixtas, me refiero, sí que existe la posibilidad de accionista, pero hay que atarlo muy bien, ¿vale? Pero todas las entidades que han puesto en marcha empresas de inserción, lo que han hecho ha sido ponerlas. O sea, me refiero, una empresa de inserción implica que la entidad que la pone en marcha va a dedicar X recursos, en función, lógicamente, de la actividad, los va a poner ahí, los va a poner como capital social, los va a poner como préstamo participativo porque se entiende que eso luego va a poder ser recuperable. Bien, diferentes cuestiones, pero al principio de los tiempos avala el crédito de arranque, ¿vale? Distintas cuestiones. Bueno, como ves, el tema luego lo podemos abrir en mil cuestiones. Luego, el tema de lo del salario mínimo interprofesional, hombre, nos ha pillado con el pie cambiado a todos, porque una subida del 22%, hablando de sectores que estaban muy próximos al salario mínimo interprofesional, pues lógicamente a todos nos ha pillado esto con el pie cambiado. Pero le ha pillado con el pie cambiado a todos los sectores de toda la economía que estaban con convenios que tienen salarios que estaban muy próximos aquí. Tiene una ventaja, no genera un agravio competitivo, desde el punto de vista de que si las cosas se hacen con suficiente control, al menos se subirá, me refiero, la exigencia será para todos. Es verdad que esto implica un incremento de la subvención porque está vinculada al salario mínimo interprofesional, lo que el Gobierno de Aragón deberá de tener en cuenta, que deberá dedicar más recursos para poder atender a lo mismo con esta cuestión. Eso lo dejo como un comentario. Lo dejo solo como un comentario. Y lo último, esto ya sí que es... A ver, yo creo que necesitamos buenos profesionales, pero que tengan un punto... Fíjate, yo me iría por una figura muy perdida ahora mismo en el mundo empresarial normal, que es, en las empresas siempre había uno que era el que tenía los aprendices. ¿Por qué? Porque el jefe sabía que los aprendices con él aprendían mejor que con el otro. Por lo tanto, ¿qué perfil? Lo digo en el tema de la relación. El tema de la relación, bueno, pues eso hay que solventarlo como se pueda, pero sí que hay un previo, que es qué perfil de profesionales buenos, me refiero, de los que saben sacar el trabajo, de los fijos de la plantilla, necesito en mi empresa de inserción, pues posiblemente se parecería algo a este perfil de ese oficial
al que se le colocaban los aprendices. Y por lo tanto eso, a la hora yo de seleccionar la plantilla con la que tiro para adelante, tendré que tener en cuenta esa capacidad de esa persona, donde entienda muy bien que va a estar con personas en proceso. No sé si te ha servido para algo. Creo, si no me equivoco, que en cuanto a lo que es la participación, la ley, la legislación exige que las empresas estén promovidas o participadas por una entidad sin ánimo de lucro en al menos el 51%. Es decir, que en principio, respecto al otro 49%, si consigues que la señora Botín vea un proyecto interesante, pues se pueden conseguir fondos por ahí. Lo que pasa es que creo que es complicado que alguien que quiere obtener un rendimiento económico realmente apueste por la participación en una empresa de inserción. Yo creo que en estos momentos no hay ninguna. Sí que en tiempos hubo una experiencia en la que la Caja de Ahorros de la Inmaculada participaba en una empresa de inserción, pero no existen actualmente ni la empresa de inserción ni la Caja de Ahorros de la Inmaculada. Creo que había... Bueno, quería aportar, ¿no? Con todos mis respetos, porque no vengo de empresas de inserción. Me llamo Pilar, vengo de REAS Aragón, que es la Red de Economía Alternativa Solidaria. He estado trabajando estos últimos años en temas de emprendimiento y, bueno, he ido acumulando un poco de experiencia en este, pero vamos, con todos mis respetos voy a hablar para me sentir un poco aportar, ¿no? Cosas que me han clases que he venido a escucharte y que la verdad que muchas cosas de las que has dicho son imprescindibles. Mentalidad a veces, digamos, muy empresarial, pero muy necesaria tenerla. Pero voy a aportar las frases que me han venido por enriquecer si, bueno, si lo puedes dividir, ¿no? Creo que Perdona, yo lo único que te pediría es brevedad, porque tenemos que empezar la otra mesa. Primero, que yo creo que hay un compromiso de la administración que es imprescindible que vaya creciendo y que tenga un recorrido a más y de forma innovadora también. El tema de la ley de contratación pública responsable, con los contratos de reservas y todo eso, es un recorrido que me imagino que hay mucho que recorrer ahí y crecer, ¿no? Luego, que a veces siempre me da la sensación que estamos hablando como de dos aspectos: el mercado y las empresas, y las empresas de inserción, la ciudadanía y digamos, otro tipo de mercados que sea como el tema no tanto de competición, sino de intercooperación o de todos estos mercados sociales, ¿no? Que aquí hay empresas de inserción que están dentro de mercados sociales, y un poco también que la ciudadanía, o sea, el aspecto de decir que hay que también trabajar otras líneas de qué economía queremos y qué tipos de consumo responsables, etcétera, en la ciudadanía, para que también favorezca este otro sector, ¿no? No sé, o sea, que por ahí como líneas. Y se me va a olvidar ya el otro, porque Pues una última pregunta. Muy rápido. Yo tengo curiosidad por saber cuáles son las principales barreras o inconvenientes para una empresa de inserción cuando está trabajando dentro de un centro de trabajo de una empresa normalizada. ¿Me explico? Sí, ¿Cuál creéis vosotros, más de vuestra cuenta, que es la principal problemática, si es que la hay? Yo creo que en la sala hay gente con experiencias de este estilo. Te lo digo porque te puedo dar mi opinión, pero realmente nosotros no se da el caso. Entonces yo te podría dar mi opinión, pero ciertamente tampoco tenemos nosotros directamente la experiencia de trabajar con una empresa dentro del priori, cumpliendo la normativa legal, yo creo que como cualquier otra empresa que trabaje en un centro vinculado. Hay experiencias, ¿sí? O sea, en Aragón hay experiencias de empresas que desarrollan su actividad dentro de otra empresa. Por eso que hay gente que sí que tiene más esta experiencia que lo que te pueda decir yo. ¿Vale? Bueno, pues sin más damos paso a la siguiente parte de la jornada. Sobre el proceso de emprender, pues vamos a ver experiencias concretas en Aragón. Concretamente, pues van a subir ahora Antonio Costa, gerente de A Todo Trapo, y Roberto Llaga, gerente de Mapiser, junto con Marisa, gerente de Arey.